Hola a todos, en este video vamos a ver un tema muy importante y es cómo distribuir la corriente para el embobinado. Cuando nosotros realizamos nuestros cálculos para el embobinado de nuestro estator, tenemos obviamente que calcular la corriente y a partir de la corriente es que nosotros hacemos los cálculos para el calibre de nuestro alambre, ya sea para la bobina de trabajo o para la bobina de arranque. Pero eso está ligado con un porcentaje y nosotros lo vamos a explicar brevemente aquí, ¿correcto? Entonces vamos de una sola vez a explicar en este breve video cómo es que se realiza. Vamos a poner de ejemplo que nosotros tenemos 0.45 amperios como cálculo de nuestro estator, que nuestro estator trabaja con esa corriente. Entonces, nosotros vamos a tomar estos 0.45 amperios y vamos a restar el 40% de esa energía, o perdón, de esa corriente, y vamos a obtener obviamente un resultado. Entonces, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Decimos 0.45 menos el 40%. Eso nos da un total de 0.27. Eso nos da un total de 0.27. El resultado que vemos aquí es el 60%. ¿Ok? Si restamos el 40%, el resultado es obviamente el 60%. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos este resultado de 0.27, no es más que el calibre, del alambre para la bobina de trabajo. Ahí en la tabla que les estoy mostrando ahorita, ustedes fíjense ahí donde dice diámetro de milímetros, y el número AWG. Entonces, 0.27, prácticamente redondeando, quedamos en 29. Es decir, que el número de alambre AWG es 29. Ahí lo pueden ver ustedes. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? De que nosotros estamos restando el 40% para obtener el 60% y entonces este es el resultado. Ahora, tomamos la misma corriente, 0.45 amperios, y ahora le restamos ese 60%, que sería 0.27. ¿Ok? Entonces, hacemos nuestra resta o nuestra operación matemática, 0.45 menos 0.27, eso nos da un total de 0.18. Y ahora, este 0.18 no es más que el 40%, ¿ok? El 40%. Y bueno, es muy obvio, pero si alguien necesita que lo demostremos matemáticamente, entonces decimos así. Lo hacemos al revés, ¿no? En vez de restarle el 40, le restamos el 60% y vamos a hacerlo aquí, 0.45 menos el 60% y ahí tienen el 0.18, ¿ok? Esto es por si acaso alguien lo necesitaba. Entonces, miren, Ever Noel Campos a mí me consultó que por qué yo tomaba el 40% de la corriente para buscar, pues, o para encontrar el calibre del alambre. Y entonces, pues, yo le estoy contestando hoy con este video de que no necesariamente estoy tomando el 40%, sino que estamos restando de ese total de 0.45 amperios el 40% para obtener el 60% y así saber qué calibre de alambre le corresponde a la bobina de trabajo. Y según los resultados que estamos obteniendo aquí, entonces trabajo se va a quedar con un calibre 29 AWG y arranque, entonces vamos a ver según la tabla
Ahí la pueden ver ustedes de nuevo, la tabla, que punto 18 entonces corresponde a un calibre 33 prácticamente, ¿no? Si redondeamos, sería 33. Entonces estamos hablando de calibre 33 AWG. Ahora vamos a la parte física. Este es un estator que, según los cálculos, tiene aproximadamente 55 watts de potencia y tiene 0.45 amperios de corriente. Estoy tomando prácticamente el ejemplo de este estator para hacerles esta explicación para aquellos pues que no lo saben todavía. Entonces, voy a tomar el pie de rey o el calibrador, y dicho sea de paso, esta no es la herramienta exacta para calcular los calibres o para verificar los calibres de nuestras bobinas. Sin embargo, a mí por lo menos me sirve. A mí por lo menos me sirve. Debería de ser con un micrómetro, pero a mí me sirve para por lo menos explicarles a ustedes. Miren, esta bobina que ustedes miran acá es una bobina de trabajo. Entonces vamos a revisar qué calibre tiene este, así con todo el esmalte. Vamos a revisar. Ahí tenemos en cero nuestro calibrador y vamos entonces a acercarlo. Nomás lo acercamos un poco y nos dice punto 28. ¿Ya vieron? O sea que está bastante aproximado con el tema del resultado que nos dio acá. Miren, aquí está. Punto 27. Ustedes saben que es una bobina de trabajo y normalmente el calibre de nuestra bobina de trabajo siempre es mayor que las líneas de la bobina de arranque. Aquí tengo líneas que son de la bobina de arranque. Voy a tomar una y vamos a medir también el calibre. Vamos a cerciorarnos de que nuestro calibrador se encuentre en cero y vamos entonces a tomar esa lectura. ¿Ya vieron? Se aproxima, ¿no? No es tan exacto, ya saben ustedes, pero sí pudimos ver de que obviamente es más grueso nuestro cable de la bobina de trabajo. Ahí me dio 27, pero recuerden que me dio 28. Y si medimos de nuevo aquí, nos cercioramos que esté en cero. Y ahí nos vuelve a dar 21, 20. Está aproximado con la medida que tenemos aquí. No es exacta, ya saben. Entonces, 60% es para la bobina de trabajo porque obviamente el alambre es de mayor calibre. Y el 40% de la corriente es para la bobina de arranque porque obviamente su calibre es más delgado, es más pequeño. ¿Ok? Así que espero haberle contestado a Ever Noel Campos y a ustedes también. Espero que les haya gustado este video y hasta el próximo.